Aquí en el canal no es un misterio que hablo mayormente sobre los productos de Apple, como los más recientes iPhone, las más recientes actualizaciones, pero obviamente también utilizo otros equipos tecnológicos y aquí en este video te quiero contar 5 de mis productos favoritos que utilizo más allá de Apple. Así que comencemos. Hablemos primero de las gafas inteligentes de Ray-Ban y considero que este producto es uno de mis favoritos que he utilizado en años. Me encanta que funcionan como unos audífonos que puedo utilizar en cualquier momento para tener música donde quiera y cuando quiera. También me gusta que como su diseño es abierto, puedo estar escuchando música en prácticamente cualquier lugar, pero como quiera estar al tanto de lo que está pasando en la calle, etcétera, para también mantenerme un poco seguro en vez de tener audífonos directamente en mi oído. También me gusta que tienen una cámara, así que prácticamente todo el tiempo vas a tener una cámara que con tan solo simplemente apretar el botón aquí que está en la pata, vas a poder tomar una foto o grabar videos, y esto será excelente cuando por ejemplo estés de viaje o de vacaciones, ya que no te tienes que preocupar por estar sacando tu teléfono constantemente, simplemente tocas aquí y vas a poder capturar una imagen o un video. Otra función sumamente útil que me encanta utilizar en estas gafas es que tienen inteligencia artificial, ya que tienen el modelo de Meta AI para que puedas hacerle preguntas de prácticamente lo que tú quieras y recibir respuestas, y también este sistema es conversacional, es decir, puedes seguir haciendo preguntas de seguimiento de lo que preguntaste, y también es un sistema multimodal para que puedas utilizarlo para capturar fotos y hacer preguntas de lo que estás viendo en ese momento, como por ejemplo si viste un letrero en otro idioma, pues puedes decirle a Meta que entonces traduzca ese letrero utilizando estas gafas, algo que realmente es sumamente útil y me siento que estoy viviendo en el futuro cuando utilizo esa función. Sin embargo, para mí lo mejor de estas gafas es que si por ejemplo te quedaste sin batería, pues simplemente siguen siendo unas gafas bastante buenas y de muy buena calidad para que puedas seguir utilizándolas, así que sin duda alguna en el 2024 este producto fue mi favorito y lo utilizo todos los días. Aunque prefiero utilizar las computadoras y los teléfonos de Apple, la realidad del caso es que no son excelentes plataformas a la hora de jugar, y es por esa razón que me compré el año pasado la Steam Deck. Esta es una consola portátil que te permite tener juegos de PC prácticamente aquí en un tamaño bastante pequeño para que te lo puedas llevar a cualquier lugar. Yo estuve esperando mucho tiempo luego de que se lanzó el primer modelo porque quería una con la pantalla OLED, y es por esa razón que el año pasado la compré, porque realmente sabía que la pantalla OLED sería una experiencia excelente luego de haberla probado y utilizado mayormente en mi Nintendo Switch con la pantalla OLED. Realmente la experiencia de juego utilizando la Steam Deck ha sido excelente, ya que puedo jugar juegos de computadora bastante retantes en un tamaño bastante pequeño y portátil, aunque también es una excelente alternativa para poder jugar algunos juegos bastante livianos para que pueda durarte mucho la batería, como también la parte de emulación, ya que como es técnicamente una computadora, pues tienes acceso a emular prácticamente cualquier consola bastante vieja o bastante nueva, así que puedes jugar juegos de Nintendo 64, PlayStation 1, GameCube y mucho más en esta misma consola. Otra de las razones por la cual compré este Steam Deck es para técnicamente ahorrar un poco de dinero, ya que muchas de las veces los mismos juegos que se pueden conseguir aquí en la tienda de juegos del Steam Deck cuestan un poco más en la tienda del PlayStation 5, del Nintendo Switch, etcétera. Así que esa es otra razón por la cual quizás vale la pena comprarse esta consola portátil. En realidad, haberme comprado la Steam Deck ha sido algo excelente, ya que me permite jugar prácticamente cualquier juego en cualquier momento que yo quiera, ya sea en la cama, en el sofá, para seguir jugando un poco más cuando por ejemplo me voy de viaje o no puedo utilizar el televisor o mi computadora. Otro producto que utilizo a diario y que no me imagino mi vida sin él sería el Stream Deck, y aunque el nombre se parece, realmente es un producto bastante diferente, ya que es de la compañía Elgato, y como puedes ver aquí es un ponchador o una tabletita aquí con diferentes botones para que puedas hacer diferentes comandos, abrir aplicaciones, en fin, prácticamente lo que tú quieras a la hora de utilizar tu computadora. En realidad para mí el Stream Deck es una alternativa excelente para que por ejemplo puedas cambiar entre diferentes aplicaciones, o por ejemplo puedas activar comandos de teclado bastante complejos simplemente tocando un botón aquí en esta maquinita, ya que puedes programarlo para que haga cualquier comando de teclado que tú quieras en diferentes aplicaciones. Yo lo uso por ejemplo en Photoshop, en Final Cut, a la hora de editar videos, prácticamente lo utilizo en cualquier aplicación para poder tener acceso a cambiar entre diferentes aplicaciones en mi computadora, como también activar opciones bastante complejas simplemente tocando un botón. Lo mejor del Stream Deck es que puedes crear diferentes perfiles dependiendo de la aplicación que estés utilizando, para que la interfaz que ves
ves aquí directamente en estos botoncitos cambie dependiendo de la aplicación que estés utilizando. Por ejemplo, yo tengo un perfil cuando estoy editando videos en Final Cut que me muestra diferentes comandos específicamente para ese programa, pero cuando por ejemplo me voy a Photoshop, pues me aparecen otros comandos que son más útiles en ese momento, también comandos que son un poco difíciles de activar utilizando el teclado, pero aquí con el Stream Deck, simplemente tocando un botón puedo activar esos comandos bastante complejos. En realidad, utilizando el Stream Deck soy sumamente más efectivo a la hora de trabajar, ya sea editando estos videos o creando las miniaturas, así que si quieres un poquito de mayor productividad a la hora de utilizar tu computadora, altamente te recomiendo este producto. Otro producto indispensable para mí sería este control de GameSeer, el modelo X2S con el puerto USB tipo C, para poder conectarlo ya sea a mi iPhone o a los equipos Android que tengo aquí en mi estudio. Este control, como puedes ver, es sumamente compacto, pero se puede extender para prácticamente ocupar estos teléfonos bastante grandes y es una excelente alternativa si por ejemplo quieres utilizar servicios de transmisión de juegos en la nube a la hora de utilizarlos en tu dispositivo, o puedes jugar algún juego que sea exclusivo para equipos móviles. Así que este es un control bastante bueno, tiene bastante comodidad y como puedes ver lo puedes guardar prácticamente en cualquier lugar gracias a su tamaño bastante compacto. Obviamente prefiero jugar en mi Steam Deck, tiene mucho más poder, es mucho más cómodo a la hora de jugar, pero obviamente es bastante gigante comparado con este control, así que si por ejemplo quiero hacer un viaje y no quiero llevarme este aparato bastante grande, pues puedo llevarme esto y me llevo mi teléfono y prácticamente tengo una situación bastante similar a la hora de jugar cuando me voy de viaje. Obviamente gracias a la llegada de los emuladores al iPhone también puedes utilizarlo para emular estas consolas un poco viejas en tu dispositivo, así que sin duda alguna si quieres darte un poco más de comodidad y un poco de paz mental a la hora de jugar con tu iPhone, este control es una excelente alternativa. El último producto del cual te voy a hablar es uno bastante sencillo, es un cable USB tipo C, pero realmente el truco que tiene es que en una de las puntas tiene una pequeña pantalla que te dirá la velocidad de carga en la que se está cargando el dispositivo al cual lo tengas conectado. Este cable para mí es esencial para saber si en efecto estoy cargando ese dispositivo a la velocidad máxima que se permite, ya que puedo ver en efecto cuántos son los watts que se está cargando, como también si se está cargando con la tecnología de carga rápida. Así que es un cable muy bueno que puedes utilizar para que puedas mantenerte seguro de que estás utilizando un cargador compatible con la carga rápida que está dando los watts necesarios a la hora de cargar tus dispositivos. Este cable cargador sin duda alguna me salvó la vida porque estaba utilizando un cargador que me compré que se supone que era carga rápida, pero me equivoqué y no me fijé que uno de los puertos nada más es el que permite carga rápida, así que este cable me ayudó a ver de que en efecto no estaba sacándole el máximo a la velocidad de carga de mi computadora para poder cargarla rápidamente. Así que si quieres tener esa información a la mano, altamente te recomiendo que añadas este cable a tu repertorio de equipos tecnológicos o que lo tengas disponible en tu mochila. Y con ese último te he contado 5 de mis productos favoritos más allá de lo que hace Apple con sus computadoras y teléfonos. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál de todos estos fue tu favorito, y si tienes alguna recomendación de algún producto que deba comprar, déjamelo también saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.